Hola, en un nuevo capítulo. Los hidrocarburos, ya sean alcanos, alquenos, alquinos o aromáticos, se obtienen casi en su totalidad del petróleo. Una vez extraído, el petróleo es destilado en grandes torres, dando lugar a una gran variedad de fracciones que se usan en su mayor parte como combustible y como materias primas para la obtención de productos más sofisticados. Muchos compuestos orgánicos se pueden obtener de fuentes naturales, pero la gran mayoría de ellos se preparan artificialmente en el laboratorio o, si se necesita producirlos en gran cantidad, en una empresa química o farmacéutica como Ercros, que es la patrocinadora de estos vídeos. ¿Cómo se prepara un haloalcano? El descubrimiento de ciertas reacciones que dan lugar a este tipo de compuestos se produjo por casualidad, como en tantas ocasiones ocurre en ciencia, y hace ya muchos años. A mediados del siglo XIX, el químico Jean-Baptiste Dumas fue encargado de investigar por qué en los salones reales de baile se producía un picor en los ojos difícil de soportar. Averiguó que la causa estaba en las velas de los candelabros que, encendidas, desprendían unos vapores lacrimógenos de cloruro de hidrógeno. La cera de las velas es en realidad una mezcla de alcanos de cadena larga, que se trataba industrialmente con lejía para su blanqueo. La cera retenía algo del cloro de la lejía y la llama provocaba una reacción entre el cloro y los alcanos de la cera que daba lugar al cloruro de hidrógeno, muy lacrimógeno. Como vemos, la molécula de cloro, una vez escindida, es capaz de desplazar un hidrógeno formando un alcano halogenado. El hidrógeno desplazado se une al cloro para dar el cloruro de hidrógeno, subproducto de la reacción. La reacción no es fácil. Los gases cloro y metano pueden estar mezclados sin que ocurra nada, hasta que una fuente de calor produce una reacción en cadena que resulta explosiva. La reacción es exotérmica porque los enlaces que se forman son más fuertes y estables que los que se rompen. Por tanto, la halogenación de un alcano es favorable energéticamente, porque el camino de reacción es en principio cuesta abajo. Sin embargo, la reacción no se produce espontáneamente. Hay que iniciarla con una fuente de calor o luz. Es la misma situación que en una montaña rusa. El perfil energético de las reacciones, independientemente de que sea o no favorable, pasan por alguna etapa que lleva mucha energía sobrepasarla. Una vez sobrepasada, si la reacción es exotérmica, la reacción se produce de forma imparable. Como los carricoches de la montaña rusa, una vez pasada la cuesta más alta, la montaña rusa por la que toda reacción tiene que pasar, en términos de energía, la denominamos mecanismo de reacción. ¿Cuál es el mecanismo de la halogenación de un alcano? Lo primero que tiene que ocurrir es que la molécula de cloro se escinda en dos átomos de cloro. Esta escisión es muy costosa en energía y supone la cuesta arriba de la montaña rusa. Necesitamos la alta temperatura de una chispa o una luz de la longitud de onda apropiada. Se forman entonces dos átomos de cloro con 7 electrones cada uno, es decir, con un electrón impar. A estas especies se las denomina radicales libres en química orgánica y son extraordinariamente reactivos porque tienen el octete incompleto por un electrón que tratan de conseguir de las especies que les circundan. Cuando un radical cloro choca con una molécula de alcano, lo hace con los hidrógenos de la superficie molecular, robándoselo al alcano y formando cloruro de hidrógeno. Y un radical libre de carbono, extraordinariamente reactivo. El radical de carbono puede escindir otra molécula de cloro, dando una molécula de cloro alcano, y otro radical cloro que sigue la reacción. Cada vez se producen más radicales cloro y esta reacción en cadena es imparable. En este caso resulta explosiva. La halogenación directa de alcanos no es una reacción práctica, pero con ella hemos aprendido cómo una reacción compleja funciona. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.